Tened fe en Dios. Y yo quiero que vayamos a ese pasaje porque ahí vamos a comenzar como texto base, desarrollando las enseñanzas. Y es en Marcos, el Evangelio de San Marcos 11, 22. El Evangelio de San Marcos 11, 22. Y leemos ahí a partir del 20. Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y en esta noche, lo mismo te digo, tened fe en Dios. Y el Señor nos dice a nosotros: tened fe en Dios. Y luego en el 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces en esta noche estamos hablando acerca de la fe, pero también es importante, cuando hablamos de la fe, vamos a hablar de la oración. Porque la oración sin fe no tiene ningún poder, ningún efecto. Porque el que responde de la oración, o a quien va dirigida la oración, es a Dios. Él es el que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, cualquier problema en nuestra vida. Y es muy importante en esta noche que aprendamos esto. Jesús se refirió al pueblo de Israel acá en este pasaje bíblico, porque en ese tiempo, si nosotros vemos el contexto en los versículos anteriores, en Marcos 11:11, si nosotros leemos, el pueblo de Israel, los líderes religiosos se habían alejado de Dios, estaban más basados, ellos últimamente ya se habían quedado más en los rituales, y ellos más se basaban en sus religiones, se habían vuelto religiosos, y todo estaba basado en sus liturgias, rituales, y no en la fe verdadera que tenía que ser en la palabra de Dios. Por eso si leemos el contexto, dice: entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania, como les decía en la enseñanza anterior, significa casa de higos. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Imagínense cómo se había convertido la casa de Dios en un mercado, en negocio. Totalmente su fe, la fe de ellos, la fe de los líderes religiosos, estaba apartada, lejos de Dios, y estaban prácticamente más metidos en otras cosas que nada tenía que ver con la parte espiritual, con la vida espiritual de ellos y con la vida espiritual de sus seguidores. Y se había convertido en un negocio el templo, la casa de Dios. Y Jesús llegó a ponerle patas arriba a todo lo que tenían ahí. Y dice que le volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito,
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los fariseos, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y es aquí cuando dice que, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro se acordó, dice, y le dijo a Jesús: Maestro, mire la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Siempre Jesús, su enseñanza siempre estaba enfocada en nuestra fe en Dios, en nuestra fe en el Todopoderoso, que nuestra fe tenía que estar enfocada en el Creador de los cielos y la tierra, en el Dios soberano, en su Padre. Por eso le dijo a sus discípulos: tened fe en Dios. Entonces, como quien dice, no estén preocupados tanto por lo que dije o por la maldición que declaré sobre la higuera, porque eso no es lo relevante aquí. Lo relevante es tener fe en Dios. Ahí está lo importante de esta enseñanza, porque no es tanto en lo que yo digo, en lo que yo decreto, en lo que yo declaro, porque lo que yo diga, lo que yo decrete, no va a tener ningún efecto en lo que yo declare, lo que yo decrete, si esa palabra, podríamos decir, no va conforme a lo que Dios quiere, o a los planes, a los propósitos de Dios. Yo quiero que me entiendan esta noche, porque no es tanto lo que yo diga, no es tanto lo que yo exprese, sino es realmente la fe hacia el Dios que es el que responde nuestras oraciones. Porque todas las oraciones que nosotros le presentamos a Dios, muchas de esas oraciones no van con las intenciones o con la motivación correcta, y por eso es que no recibimos respuesta de parte de Dios de muchas de nuestras oraciones, porque estamos pidiendo mal. Y eso es lo que yo me quiero referir, porque yo les presentaba, yo les hablaba o me refería en cierta ocasión a una joven que llegó de un pastor a pedirle oración, y esta joven le dijo: sí, pastor, quiero que ore por mí, porque yo quiero que Dios me responda, y yo me quiero casar con fulano de tal, con un joven. Entonces le dice el pastor: pero ¿cómo te vas a casar con él si ese muchacho ya es casado? No, pero que la Biblia dice que todo lo que creyéramos nosotros lo recibiremos, y todo lo que pidiéramos lo recibiremos. Imagínense. Es una mala interpretación de la Escritura, de la palabra de Dios, porque no todo lo que yo creo y lo que yo quiero, o porque lo dice la Biblia, es que yo lo voy a recibir. Si hay una intención errónea, o no estoy pidiendo conforme a los principios de la palabra de Dios, o conforme a las normas que Dios tiene establecidas, yo puedo ayunar 40 días y no recibo nada. Puedo orar día y noche por algo que no está en lo correcto, y que no está en la voluntad de Dios, y que no están bajo los principios de la palabra de Dios, y no voy a recibir respuesta de parte de Dios, porque Dios no me va a contestar esa oración. Eso es lo que yo quiero que entendamos en esta noche. Y Jesús le dijo a sus discípulos aquí en el pasaje, cuando él maldijo la higuera, tampoco le está enseñando que Jesús, que nosotros tenemos que maldecir a la gente, maldecir, no. Sino que Jesús lo estaba llevando a ellos y le dijo: tened fe en Dios. Y luego le dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y es aquí también otro error de muchos predicadores que se agarran de este texto
y que ellos dicen lo que yo diga, lo que yo decrete, lo que yo declare, se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Y no es así. No es así porque cuando Jesús habla acá, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y aquí monte más que todo se refiere a las montañas, a los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida, de cualquier tipo, de cualquier índole. Pero recuerden que siempre vamos a tener tribulaciones, y la Biblia nos dice que el Señor nos va a librar de muchas de ellas, ¿verdad? O sea, la Biblia dice que el Señor, cuando dice nos va a librar de todas ellas, no está diciendo que nosotros no vamos a atravesar por todas esas situaciones difíciles. Lo que está diciendo aquí el Señor es que nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para poder enfrentar estos tipos de circunstancias, problemas en la vida. Porque les pregunto yo, ¿quién de ustedes como cristianos no han pasado tribulaciones? La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Eso es cierto lo que dice la Biblia, pero en sí lo que está diciendo es, no quiere decir que Dios te va a quitar las aflicciones, te va a ayudar a atravesar por medio de todas esas situaciones difíciles en la vida. Y muchos sabemos que así es, y que hemos experimentado muchos momentos amargos y difíciles en nuestra vida, y que mientras estemos aquí en la tierra, Dios es el único que nos va a ayudar. Y usted sabe que hay situaciones en la vida que usted humanamente no las puede soportar, pero sí Dios te da el poder para poder pasar ese trago amargo, esa prueba dura en tu vida. Y muchos que hemos atravesado momentos difíciles en nuestra vida, nos damos cuenta que como ser humano no hubiéramos soportado esa prueba. Si miramos atrás y decimos, ¿cómo fue que yo soporté esa prueba, esa lucha? Solamente el poder de Dios, solamente la mano de Dios. Entonces, en el 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es muy importante. Nuestras oraciones. Todo lo que pidiere orando. La oración es una herramienta espiritual que Dios nos ha dejado. Pero si no estamos orando de la manera correcta, es difícil, como se los digo, que vaya a recibir respuesta de parte de Dios, ¿verdad? O podríamos decir que sí, con un no rotundo de parte de Dios, porque no es la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que pidieres al Padre, volvemos a decir, si estamos orando en la voluntad de Dios. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Imagínense, puede ser que alguna de las causas de que no recibí respuesta de parte de Dios es que hay amargura, hay odio en tu corazón y por eso no recibí, ¿verdad?, la respuesta de parte de Dios a tu oración. Y aquí lo dice claramente, mire el contexto. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, estimado hermano, es importante estar limpio de odio, de rencor, podríamos decir de codicia, de envidia, nuestro corazón, porque puede ser que una de nuestras peticiones esté basada en la envidia, en la codicia, y por eso no recibimos. Y yo se lo voy a leer más adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, es importante esto.
estar libre de odio, de rencor, porque el odio, el rencor, la amargura, la codicia, la envidia, prácticamente sirve como un obstáculo, una barrera para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y sean escuchadas de parte de Dios. Entonces, todos estos aspectos que estamos hablando en esta noche son causa también del por lo cual muchas de nuestras oraciones no son respondidas. Ahora, muchas oraciones que nosotros le presentamos al Señor, Dios las puede escuchar, pero quizás tarden mucho tiempo. Recuerden que Abraham pasó 25 años esperando que Dios le diera el hijo de la promesa, Isaac. A lo mejor quizás no vamos a pasar 25 años como Abraham, pero se puede dar la situación en nuestra vida, porque hay muchas de nuestras oraciones que tardan mucho tiempo por cumplirse. Y en esta noche, ¿cuántas personas, imagínense cuántas madres y padres están orando para que su hijo cambie su estilo de vida, el del alcoholismo, de la drogadicción, o jóvenes que están sumergidos en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo? Imagínense, y están orando y que han pasado muchos años, y a lo mejor tienen que esperar más tiempo, pero Dios le va a responder su petición. ¿Por qué? Porque el orar por un cambio de una persona, que está sumergido en el alcoholismo, en la drogadicción, es una oración que verdaderamente Dios la escucha, porque tiene que ver con la vida, con el alma, con la salvación de esa persona, y es una oración meramente espiritual. Y qué interesante, porque prácticamente Dios siempre primordialmente está interesado en nuestra vida espiritual, y todas nuestras oraciones primeramente tienen que estar dirigidas a lo espiritual primeramente. Es cierto que la parte material es importante, pero Dios está interesado en lo espiritual como prioridad en la vida de nosotros. En Marcos 4:35 quiero ir avanzando, y dice que, recuerden que los discípulos se encontraban en la barca y se estaban hundiendo. Y dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pásame al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba la ola en la barca de tal manera que ya se anegaba, se hundía la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vuelve a reprocharle Jesús: ¿cómo no tener fe? ¿Por qué estáis amedrentados? Los discípulos estaban atemorizados, estaban asustados, estaban perplejos, temieron por su vida, creyeron que se iban a hundir, porque las olas se levantaban. Y podemos verlo como una comparación en nuestra vida cristiana también, que las tempestades de la ola representan los problemas de la vida, representan las tribulaciones, representan las aflicciones que nosotros atravesamos, representan las pruebas. Pero Dios nos dice hoy, así como los discípulos estaban teniendo temor, miedo, Jesús le dijo: ¿por qué están ustedes asustados, amedrentados, atemorizados? Tened fe. Tened fe. Tenga fe en Dios. No deje de creer en Dios. La oración es importante, es una herramienta espiritual.
Pero nuestra fe tiene que estar dirigida a Dios, tiene que estar basada en la palabra de Dios. En el que tiene el poder para cambiar las cosas. En el que tiene poder para cambiar las cosas. Porque el brujo ora. Los budistas oran. Los de las religiones y las de la secta oran también a sus dioses. Entonces, aquí no es tanto cómo oras o qué tanto oras, qué tanto tiempo oras, sino la fe en Dios. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto le conoces a Él? Porque los discípulos estaban con Jesús. Ya habían visto al Señor hacer muchos milagros, pero lo estaban conociendo. Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y Jesús, mire lo que pasa. ¿Por qué estáis amedrentados? Asustados, le dice a los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Detuvo la tempestad. Imagínense, el que creó la tempestad, el que creó la tormenta, tenía el poder para volverlo en bonanza, para que volviera todo a la normalidad. Y cuando vieron los discípulos el poder de Jesús, entonces dice que ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban aprendiendo a conocer a Jesús. Estaban aprendiendo a conocer a Dios. Jesús era Dios en la persona de Jesucristo. Jesús era Dios en persona. Jesús era Dios. Y así nos pasa a nosotros. Así como los discípulos estaban aprendiendo a conocer a Jesús, muchos de nosotros, cuando atravesamos luchas y pruebas y el Señor nos saca de esa situación, vamos creciendo en fe, porque nuestra fe no se puede quedar ahí. Pero a veces seguimos orando y a veces miramos que Dios nos responde de inmediato, porque hay oraciones que Dios les responde de manera instantánea. Y nos sorprendemos y nos ponemos alegres y Dios está conmigo, Dios me escucha mi oración. Pero hay otras oraciones que tardan tiempo, a veces un año, a veces meses. A veces estamos orando al Señor y creemos que ya el Señor va a responder y las cosas se van haciendo cada día más difíciles. Pero es porque Dios está probando nuestra fe. Pero usted no se debe de desesperar, ni se tiene que volver loco, ni caer en depresión, ni sofocarse. No. Siga creyendo en Dios, porque Él es fiel a su promesa, Él es fiel con sus hijos. Y si su oración tiene que ver con los planes y los propósitos de Dios, si su oración va dirigida al Padre conforme a su voluntad, Dios no va a tardar en responder. Recuerde que hay oraciones que Dios las responde de manera instantánea. Hay otra oración que Dios te dice, espera, sí, te voy a responder, pero necesito todavía trabajar en tu vida. Necesito que aprendas a crecer en fe. Necesito que crezcas en fe. Necesito que pases de ese nivel de fe a otro nivel de fe. Porque la vida del cristiano es un andar por fe. Recuerden que el temor que tuvieron los discípulos, el temor es la antítesis de la fe, o el temor es lo opuesto de la fe. Y a veces eso es lo que nos cubren, o el temor a veces a los cristianos, que caen en una desesperación cuando las cosas no salen como uno le esperaba. Y muchos comienzan a sofocarse, a preocuparse, y es difícil, ¿verdad? No preocuparse, porque la preocupación es difícil, no podemos evitarla, pero que nos controlen,
hasta el punto de que caigamos en depresión y nos encerremos en un cuarto y no querramos salir, y ahí se vuelve crónico eso. Entonces ya ahí nos estamos dando cuenta que ahí hay un poder diabólico en la vida de esa persona que está controlando su mente, su espíritu, y que no tiene por qué permitir caer en esa condición, en ese estado. Porque los hijos de Dios tenemos que confiar y tener fe y seguir creyendo y seguir adelante de que Dios nos va a ayudar. Por eso la fe tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver con lo invisible. La fe tiene que ver con el creer. Fe es creer en Dios. Fe es confiar en lo que Dios dice en su palabra. Fe es confiar en su promesa. Fe es, hermano, que aunque la cosa se torne difícil, terrible, fe es seguir confiando en Dios, que Él te va a ayudar a sacar adelante. Ahora recuerde que yo les decía que Dios siempre se mueve y siempre trabaja en la vida de nosotros en base a sus planes y propósitos con cada uno de nosotros. Él te va a mandar a hacer cosas que tienen que ver con los propósitos que tiene con nosotros. Y el Señor sí o sí va a cumplir su palabra, sus planes en nosotros. Entonces, en esta noche, según los principios de la palabra de Dios, que la oración debe ser con fe en Dios. Nuestra oración debe ser con fe en Dios y no fe en la oración, porque usted tiene que estar claro de que su oración tiene que ir llena de fe, y que quien tiene el poder es Dios para hacer cambiar las cosas. Porque yo les decía al principio, los brujos oran, los budistas oran, los de las diferentes sectas oran, y aún los cristianos oramos también. Y yo les pongo el ejemplo, como la muchacha que estaba pidiéndole al Señor por el chavalo que estaba casado y que le decía: es que Dios tiene que darme a ese muchacho como esposo, porque yo ya se lo pedí al Señor, y la palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiremos. Imagínense, fuera de los principios de la palabra de Dios. Entonces no todo lo que pedimos, no todo lo que oramos está en la motivación o en la intención correcta, no. Y eso es lo que quiero que entendamos. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cierto, el justo vivirá por fe. Andamos por fe y no por vista. El justo vivirá por fe. Toda la vida que estemos aquí en la tierra, vamos a necesitar caminar en fe, caminar creyendo en la palabra de Dios. Así como caminaron los hombres del Antiguo Testamento, los profetas, los apóstoles, los hombres de Dios se movieron por fe. No tiene nada de diferencia con nosotros también. Somos hijos de Dios, y el Señor va a permitir que nos movamos por fe, no por lo que vemos, que creamos en Él, y que con esa fe estamos claros de que Dios va a responder y va a hacer cambio en nuestra situación, en nuestra vida, en nuestras circunstancias.
Jesús demandaba fe en sus discípulos. Él demandaba fe. Cuando se estaban hundiendo en la barca y ellos no hallaban ni qué hacer, estaban locos ya, desesperados. Y Jesús le dijo, tened fe, tengan fe. ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué están asustados? Entonces Él demandaba fe en sus discípulos, al igual que nosotros también demanda fe de nosotros. Y te dicen esta noche, espera, tranquilo, no te desesperes, no tienes trabajo, ten paciencia, yo te voy a dar un trabajo. No tiene, estás orándole a Dios por un negocio, tranquila, ten paciencia, porque Dios te va a dar las habilidades, te va a dar la herramienta para que emprenda un negocio y te va también a mandar los clientes. Redes sociales. Porque Dios, hermano, es un Dios, Dios es poderoso para convertir partes áridas, partes secas, en lugares fértiles, en lugares abundantes. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para aquellos que están orando al Señor y quieren emprender un negocio y Dios ve tu corazón, ve tu fidelidad, ve tu necesidad y ve las intenciones de tu corazón y no ve aquella codicia, no ve aquella envidia, sino porque necesitas un negocio para subsistir y para darle de comer a tu familia, a tus hijos. Dios te va a ayudar, te va a dar la idea para emprender, te va a dar la capacidad para poder desarrollarte en un negocio. Pero ¿saben qué? No toda la cosa, no todo es fácil en la vida. Porque muchos están orándole al Señor y están orándole que todas las cosas se resuelvan de manera instantánea. Y no es así. No es así. Todo lo que Dios da es bueno, pero las cosas buenas cuestan y todo tiene su tiempo. Y a veces el Señor nos hace pasar por situaciones difíciles, pasar por un proceso. Y muchos quieren levantar un negocio, pero ya quieren comenzar como esas grandes marcas, con esas grandes compañías, con esas grandes empresas, y no es así. Tiene que comenzar por lo poco, por lo pequeño, y el Señor te va a ir preparando y te va a ir capacitando y te va a ir dando las herramientas para que tú vayas creciendo. Y así es en todo, en los ministerios, en la vida académica, en tu vida profesional, en la vida, en los negocios, en todo, hermano, en todo. Eso sí, las cosas no son fáciles, no son fáciles. Así que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante para poder agradar a Dios. Porque todo aquel que cree en el Señor, crea que le hay. O sea, tiene que creer que Él es real, que Él existe. Y luego dice, y es galardonador de aquellos que le buscan. Imagínense. La fe te ayuda a confiar en Dios, a creer en Él, y eso le agrada al Señor. Y como le agrada al Señor que nosotros creamos en Él y tengamos esa confianza, vas a ser recompensado de parte de Él. Isaías 41:17. Leemos en Isaías, vamos a leer en Isaías. Recuerden, es lo que decía al principio. Voy a leer este pasaje, voy a mencionar. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Ajá. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Qué significa esto? Muchos creen que el Señor te va a quitar los problemas, las aflicciones. No, Él te va a ayudar. Sí, va a llegar un momento que el Señor te va a sacar de ellas, pero no es que te va a quitar de un solo
esas aflicciones, no, sino que el Señor te va a ayudar a pasar en medio de ella, en medio del desierto, en medio de los problemas. Te va a llevar de la mano, te va a dar la fortaleza que necesitas. Isaías 41, 17, mire lo que dice. Por acá, dice por acá, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. La misma palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aquí leemos que dice que todos aquellos que están afligidos y todos aquellos que están tristes, menesterosos, buscan la agua y no la hay. Sé que está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo Jehová los oiré. Los que tienen aquello con la gran necesidad. Puede haber gente, y hay gente que está pasando momentos difíciles económicos. No tiene trabajo. Quizás están enfermos. Y solo están esperando la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida, el favor de Dios. Hay gente que está totalmente dependiendo de Dios y se le han cerrado todas las puertas. Y quizás es necesario que Dios los pase por ahí, porque Dios lo está permitiendo. Pero es ahí donde tienes que aprender a creer a Dios, confiar en Él. Y dice acá la palabra de Dios, dice, yo lo oiré. Yo los oiré. Yo Jehová los oiré. Es decir, Él escuchará nuestras oraciones. Te gloriarás en el Santo de Israel. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. El Señor te va a escuchar tu petición, tu oración, pero dice, no lo desampararé. Seguimos leyendo. ¿Se acuerdan por qué es importante aprender a orar al Señor? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No como la joven que hice referencia hace unos minutos. Todo aquello que oremos y va conforme a la voluntad de Dios, Dios no va a rehusar a cerrar su oído o a prestar atención a nosotros. Y dice que Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuento un hermano maestro, pastor, el cual ha sido uno de mis maestros en la palabra de Dios y lo respeto mucho. Dice que hace muchos años se presentó la mamá con una joven. Ella tenía como unos 50 años, 60 años, y la muchacha tenía como unos 40 años. Dice que se presentaron donde él para que el hermano, el pastor, orara por ella. Matrimonio como algo base para establecer llegaron la donde santidad él, de la mamá y la hija, en la tierra. Y le dijeron, pastor, ¿quiere que ore por nosotros? Sí, claro, le dice el pastor. ¿Por qué quiere que oremos? Pastor, quiero comentarle, le dicen, en aquellos tiempos, imagínense, cuando una persona, voy a mencionarle de que le dice la mamá y la hija, pastor, hemos contraído SIDA. Y esa enfermedad en los años 90, 80, era terrible, porque una persona infectada de SIDA, imagínense cómo era discriminada y todo lo que pasaba alrededor de esa persona. Y entonces, ¿y cómo contrayeron SIDA? Le dice el pastor, a través de una transfusión de sangre. Entonces le dice el pastor, no hay ningún problema, voy a orar por ustedes. La mamá y la hija estaban pidiendo por eso.
pero también, pastor, quiero decirle que tengo cáncer, le dice, y aparte de que tengo cáncer, tengo diabetes, le dice la mamá. Pero no hay ningún problema, le dice, vamos a orar porque sabemos que Dios es poderoso. Él es poderoso y para Él no hay nada imposible sanar cualquier tipo de enfermedad. No importa la enfermedad. Si Dios quiere y de acuerdo a su plan y su propósito sanarla, Él lo va a hacer. Y dice que el pastor oró por la mamá y por la hija. Y con el tiempo, Él no los volvió a ver. Y como a los años se presentó nuevamente la mamá donde el pastor y le dice, pastor, ¿se acuerda la vez pasada? Le dice que nosotros yo llegué con mi hija a pedirle oración por el problema que habíamos tenido, que no habíamos contraído SIDA. ¿Sabe? Le dice la mamá, Dios me sanó, le dice. Y le dice el pastor, gloria a Dios, le dice el pastor. ¿Y qué pasó con su hija? Mi hija se murió, el Señor se la llevó. Entonces lo que quiero decirle es que Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Imagínense que la mamá que tenía como 60 años, tenía cáncer, tenía diabetes y aún así había contraído SIDA. Dios la sanó y se murió la más joven, la hija, que solo tenía SIDA. Y Dios Dios decidió llevarse a la hija y dejar a la mamá viva. Y esto es real, se lo estoy contando de un hombre de Dios que tiene un ministerio grande en maestro en la Escritura, maestro en la palabra de Dios, y muy reconocido a nivel mundial, un hombre de buen testimonio. Y entonces, esto sucede. Por eso nuestras oraciones tienen que ver con la soberanía de Dios. Yo mencionaba uno de los principios, que la oración debe ser con fe en Dios y no fe en la oración. Debe ser con fe, nuestra oración debe ser con fe en Dios. Porque, como le decía, si yo no sé orar, ¿cómo voy a recibir de parte de Dios? Es decir, si yo oro y estoy orando de una manera errada, lejos de los planes y propósitos de Dios, no voy a recibir nada de parte de Dios. Otro de los principios es que cuando le pedimos algo a Dios, en ocasiones la respuesta de Él está sujeta, es lo que mencionábamos, a su voluntad y a su propósito. Y quiero ya voy a leer en Santiago 4:1 porque hablamos de esto, porque muchas de las oraciones no son respondidas por la manera en que nosotros oramos, estimados hermanos, en que nosotros oramos. ¿Qué dice en Santiago 1:5? Que dice que si le pedimos sabiduría al Señor, dice que Él nos va a dar sin ningún reproche. Primera, en Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero esta sabiduría que Santiago a la cual se refiere, tiene que ser la sabiduría que necesitamos para poder enfrentar los problemas. Durante uno de los servicios de domingo en la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Imagínense cuánta sabiduría necesitamos cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, cuando quizás estamos siendo tratados mal en nuestro trabajo por nuestro jefe, por nuestros líderes. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos? Y a eso se refiere Santiago, porque dice en el versículo anterior: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
Entonces el Señor nos aquí el apóstol Santiago nos dice, pidámosle sabiduría a Dios para soportar las luchas y las pruebas. Cuando estemos atravesando esas pruebas, esas luchas, esos problemas, es necesario orar a Dios por sabiduría para saber cómo actuar en medio de los problemas. Y hablamos de que muchos no reciben en sus oraciones porque piden mal. Marcos en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está el otro asunto. Muchos piden a Dios, pero son motivados por la codicia. Ahí está la codicia. Y ahí viene, ¿de dónde vienen eso? La codicia, la envidia, son pecados de la carne. Y a veces porque esas son nuestras motivaciones. ¿Cómo va a recibir una persona respuesta de parte de Dios cuando está siendo guiado, motivado por este tipo de pecado? Acá claramente Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren lo que estamos aprendiendo en esta noche. Muchas de estas cosas afectan nuestra vida espiritual, obstaculizan nuestras oraciones, porque sinceramente no estamos siendo guiados de la manera correcta para poder nosotros ver la respuesta de parte de Dios. En Hebreos 11:29, ya para ir cerrando, dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El pueblo de Israel dice que por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Nosotros no podemos depender de la fe de otros. Como los egipcios vinieron y miraron que el pueblo de Israel iba pasando el mar rojo en seco y pasaron tranquilos y no se ahogaron, pues nosotros vamos también. Y no es así. Por eso no podemos vivir nuestra vida de la fe de otros. Nuestra fe tiene que estar enfocada en Dios y no en otras personas. En otras palabras, no podemos depender de la fe de otros. Y cuando muchas personas dicen, en el único que tenía esperanza era en tal persona. A veces he escuchado a muchos padres, en el único que tenía esperanza era en mi hijo tal, y se le muere. ¿Y ahora en quién va a poner su esperanza? Su fe tiene que estar puesta en Dios, no en ningún hombre ni en ningún hijo, porque los hijos, hermano, son temporales y a veces Dios nos quita todo aquello que nos esté estorbando para que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Dios puede usar a quien sea, a cualquiera que Él quiera, porque Él es un Dios soberano. Pero recuerde, no dependemos de nadie, no dependemos de los hombres, no dependemos de ninguna otra persona, dependemos de Dios. Por eso la Biblia es clara, andamos por fe y no por vista. Y dice el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el escritor, porque el tiempo me faltaría contando
de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Recuerden que muchos de los hombres de Dios fueron decapitados, como el apóstol Pablo, y ese no quiere decir que él no tenía fe. Ya Dios le había hablado al apóstol Pablo de que él iba a morir de esa manera. Ya Dios lo estaba preparando, al igual que imagínense de los otros cristianos que murieron en el Coliseo Romano, se los tiraron a los leones como alimento. ¿Y será que Dios no estaba ahí? Sí, Dios estaba ahí. Por eso les digo que de muchas situaciones en la vida, Dios sabe de qué manera vamos a partir de este mundo y cómo Dios va a tratar con nuestra vida. Entonces, a veces cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, quizás no significa que estemos en pecado, sino que es parte del proceso de Dios en nosotros. Así que oro para ir terminando y cerrando el programa. Señor, damos gracias por este momento, por este tiempo, el haber compartido tu palabra. Señor, yo te pido que bendiga la vida de cada televidente que en esta noche nos acompañó, Señor. Los que nos acompañaron en las redes sociales. Señor, yo te pido que los bendigas. Señor, ayúdale, Señor, a aquellos que están atravesando momentos difíciles, Señor. Que los que están enfermos, los que tienen necesidades económicas, los que no tienen empleo, Señor. Los que tienen problemas en su matrimonio, los que tienen problemas con hijos rebeldes, Señor. Yo te pido que tú le des sabiduría, como dice el apóstol Santiago, pidan por sabiduría para poder tratar o lidiar con un hijo rebelde también, con un jefe que maltrata a los empleados, Señor. Ayuda a cada persona, Señor, a los que no tienen empleo, a aquellos que están orando por emprender un negocio. Ayúdale, Señor, y dale sabiduría, Padre, para que ellos puedan salir adelante, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, su familia. Los que están enfermos, Señor, pon tu mano de poder en la vida de ellos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso. Oramos, Señor, por salud, por sanidad, pero el que hace la sanidad, el que hace los milagros, eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos los que han estado conmigo en esta noche, y los espero siempre el próximo jueves a la misma hora. Dios me los bendiga. Buenas noches. Los viernes, desde las 8 de la noche, conéctate con el fuego, la unción y la gloria sobrenatural de Dios en Fe y Esperanza, Radio y Televisión. Administración